Ya empezando. Muy bien, ya empezamos a transmitir en vivo en el Facebook. Muy bien, ya aquí Se oye bien, esperar perfecto. a que se nos Hola, conecten. Y Karime. bueno, súper, mira, parece que tenemos muchas cosas en la adaptación al jardín. Muchas, y me encantó Sí, porque hemos sí. dado una continuidad, pero como, pues genial que nos cuenten cómo les ha ido con las herramientas que tenemos, pero vale la pena pues arrancar, pues que nos conozcan, que sepan que si tanto todos los padres como docentes en realidad quieren tener unas herramientas de crianza diferentes, que sean respetuosas, que sean amorosas, que en realidad puedas llegar y conectar con tu hijo y además que tengas tiempo para ti, porque al final eso es lo que estamos buscando, que los papás, los padres de familia tengan un tiempo especial. Pero a veces no sabemos cómo empezar dentro de la crianza, no Así sabemos, o sea, es. una guía, algo. Por aquí está Zulín, Pues que nos dicen que bien, también está viendo este video en vivo. Sí, ya al fin nos súper. entramos al Facebook Live. Logramos, sí, nos atrevimos. Pues Sí, bueno, sí. somos Marta y Zaida, somos terapeutas ocupacionales, especialistas en crianza y certificadas en disciplina positiva para niños, para docentes, para padres de familia hasta los 9 años. Somos fundadoras del Baby Family Gym y creadoras del método de crianza enseñando con amor. Y básicamente nuestro compromiso es ayudarte, acompañarte en esa transformación que tú tienes como padre para que puedas construir una infancia en realidad que sea feliz y a la vez que se la goce, porque es que no hay nada más rico que uno gozarse como papá o como mamá. Es poder liberarse en realidad de ese estrés que a veces se vive con los desafíos diarios que pueden tener nuestros hijos. Y a Así veces es. que terminamos tan agotados y tan cansados y sin calidad de vida para nosotros. Entonces, pues qué rico que a través de nuestro método puedas llegar a ser este proceso. Entonces, tú quieres conocer un poco más de nosotras, pues bueno, no es sino que entres ahí al link de nuestra bio en Instagram y puedes conocer más y sobre todo todas las cosas buenas que van a venir de aquí en adelante, porque hay muchas sorpresas para Claro, ustedes. no, pues ya está circulando el nuevo desafío que tenemos. Está sorprendente. Si no te has inscrito, es el momento de Sí, inscribirte. En la bio también consigues el link para que ingreses. Es un desafío de 2 días, 14 y 15 de febrero, donde a través de una poderosa herramienta de diagnóstico vamos a ver qué es lo que sucede con esos comportamientos de nuestros hijos que a veces nos llevan de cabeza para abajo. Entonces, súper, va a estar súper ese desafío. Ya saben que estamos abriendo plazas, estamos abriendo cupos para nuestra tribu de crianza, para los entrenamientos que tenemos, una tribu de un entrenamiento de todo un año para volverse expertos en crianza. Y el inicio de todo esto, pues es este primer desafío y encuentro que tendremos durante 2 días, dando poderosas herramientas y mostrándole a los papás cómo son esos comportamientos y de dónde es que se están generando, que es básicamente lo que estamos buscando a través de ese desafío, hacer una conciencia de esos comportamientos y qué es lo que lo genera, porque a veces no es lo que uno cree, ¿sabes? Lo que lo genera. A veces uno dice, pero no me lo había pensado, ¿sí? Entonces, hay muchos factores. Los niños no se portan mal, los niños solo responden a algo que no logran adaptarse, que no logran conectar. Y eso es lo que ocurre con los comportamientos que uno dice malos comportamientos. No, es una forma de expresión de él. Y precisamente hoy vamos a ahondar un poco en esos comportamientos que salen de no conseguir cómo adaptarse y encontrarse precisamente en este proceso de adaptación a la escolaridad, ¿no? Para los más pequeños. sí. Pues este es un tema muy interesante en realidad porque estamos viendo los dos enfoques, ¿no? Que es la parte desde padre, familia, desde la mamá que deja a su hijo, y estamos también, y todos los martes lo estamos viendo también desde el enfoque del docente, ese enfoque que es otra visión, otra perspectiva, pero con herramientas muy similares de alguna manera para poder darle al niño, en realidad desarrollarle al niño las habilidades que van a ser para toda la vida, pero específicamente con pasos muy sencillos que hoy precisamente traemos
y hemos estado dándoles a ustedes durante todo este tiempo. Si ustedes ven el live anterior, también hay unas herramientas que por eso comentaba, si alguien las ha realizado, cómo les ha ido. Y de paso, hoy también tenemos otras que son muy, muy buenas, porque Zaida, al final, uno cree que las herramientas son para el momento. Entonces uno se imagina que no es que vamos a tener estas herramientas para que mi hijo se adapte y ya, lo logré. Pero esto tiene tanto impacto en la vida de los niños que en realidad las herramientas que vamos a dar o que estamos dando en este proceso de adaptación al jardín va a durar toda la vida. Les va a durar a ellos una memoria que van a tener. Entonces, ¿qué memoria queremos que tenga el niño recordando esta información que se lleva de ese proceso de adaptación? Entonces, es básicamente, no es solo para el momento, esto es para la vida y vamos a ver qué va a recordar el niño de este proceso de adaptación al jardín. Sí, así es, porque resulta que los malos momentos tienden a quedarse como con más raíces que los buenos momentos. Entonces, hoy vamos aquí a recordar buenos momentos, a ver qué nos escriben de los que nos están escuchando, lo que mejor recuerden de su infancia, algo muy bonito, muy bonito que recuerden de la infancia. Si quieren escribírnoslo, por ejemplo, yo recuerdo muchísimo cuando íbamos los fines de semana, sobre todo los domingos, donde los abuelos, y era el encuentro de todos los primos, y el olor a pan, porque la abuela hacía un pan, entonces es ese olor, ¿sí? Entonces, esas son las cosas lindas que uno debe traer de la infancia, porque los procesos traumáticos o duros, difíciles, tienden a veces a quedarse muy encapsulados y a veces opacan muchísimo los buenos y excelentes momentos de la crianza, ¿sí? Entonces, a ver quién nos escriben acá de recuerdos bonitos y de recuerdos agradables, porque es que eso es parte de ir transformando la estructura de conexiones, nuestra estructura cerebral. Y es lo mismo ocurre con los niños y lo vamos a ver hoy en esta hora que tenemos de directo con padres, con docentes, con estudiantes que nos siguen y sabemos que realmente el contenido que damos pues les ayuda mucho dentro de su proceso profesional. Yo voy a compartirles, yo les voy a compartir que yo lo que más recuerdo, mis padres trabajaban bastante, o sea, entre semana ellos trabajaban, han sido trabajadores, fueron trabajadores toda la vida, pero el domingo era sagrado, el domingo era un domingo de familia y siempre íbamos a paseos, siempre íbamos a un pueblo, íbamos todos, para nosotros eso era emocionante desde que nos levantábamos porque el domingo era diferente, era el domingo de familia. La verdad es que siempre lo tuvimos independiente, todo el trabajo que de pronto se podía generar durante la semana y los pocos espacios que a veces se comparte con los hijos por el trabajo. Entonces, esta parte, ahí de pronto vivíamos y hablábamos y nos comunicábamos probablemente muchas cosas que no lo hacíamos durante la semana y eso es lo que más recuerdo de todo. Y mira que Zaida, uno al final no recuerda si te regalaron esto o aquello, uno recuerda momentos. Exacto. O sea, yo no me acuerdo algo en especial. Bueno, aquí nos están diciendo que cuando iba al parque con los nonos después del colegio. Eso. Sí, ese es otro recuerdo muy agradable. Gracias, Lina. Muy bien. Entonces, pues uno lo que recuerda de los niños es cómo me hicieron sentir, no más. Eso es lo que queda precisamente y a eso es lo que queremos llegar hoy para trabajar en esta horita. Lo que me hicieron sentir y cómo me sentí. Eso es, por eso es que se quedan tan arraigados esos recuerdos y nosotros hemos escuchado muchos adultos, muchos padres que su proceso de transición de casa, adaptarse a la estructura del jardín, fue lo peor que le pudo haber ocurrido en el mundo. Y lo viven y lo sienten todavía. Había papás que nos decían que todavía se le ponía la piel. Se acordaban del dolor y la tristeza que le generó ese proceso. Entonces, más lo que sentían, ¿sabes? Porque no recuerdan eventos puntuales, sino cómo se sentían en ese momento. Entonces, vamos a hablar. ¿Cómo lo hicieron sentir? Sí, cómo los hicieron sentir.
porque vamos a hablar hoy precisamente de esa fuerte conexión de lo que nosotros llamamos el vínculo de apego, el vínculo afectivo, la conexión emocional. Tiene muchos nombres, pero vamos a lo mismo, ¿sí? Ujú. Nosotros desde la psicomotricidad, que es uno de nuestros enfoques, que abarca bastante lo que tiene que ver con el movimiento y el cuerpo y las emociones, pues trabajamos mucho con el proceso vincular, porque el proceso del vínculo afectivo nosotros lo vemos no como lo ven los psicólogos, sino lo vemos como lo expresa el cuerpo. Para nosotros esa es la herramienta poderosa. El cuerpo habla, el cuerpo expresa las emociones, el cuerpo expresa la alegría, la tristeza, la euforia, la furia, la rabia. Todas las emociones son expresadas a través del cuerpo. Y nosotros le enseñamos a los papitos a través de nuestro método de crianza, enseñando con amor, a que se vuelvan lectores de ese cuerpo, porque es muy importante, porque es esa forma en que nosotros observamos el cuerpo de nuestros hijos, o inclusive de los adultos, nos podemos dar cuenta mucho de sus estados emocionales en el momento. Entonces, para los niños es importante ese proceso de vinculación, ese afecto. Draco dice que es el sentido de pertenencia, ¿sí? Uh-huh. Pero desde disciplina positiva nosotros lo llamamos conexión, ¿sí? Y en ese momento pues nos vamos a quedar con la palabra conexión, porque es lo que nos compete en este momento para trabajar, y es la conexión que hace el niño con todas las personas de su confianza y su seguridad. Entonces, ¿cuáles son las personas de confianza y seguridad para un niño? En primer momento, el primer es con mamá, luego lo sigue con papá, luego lo sigue con los abuelos, con los hermanos, con los abuelos, y así el núcleo lo va ampliando. Y después de que ha hecho una conexión grande con ese primer núcleo, él tiene que salir de ahí e irse a otro núcleo, que es la escolaridad. El colegio. Uh-huh. ¿Sí? Al colegio. Entonces, si lo que ha ocurrido dentro de casa en estos primeros 2 años no ha dado las bases consistentes para esa conexión, para ese vínculo afectivo fuerte, sano, que el niño confíe en el adulto que está ahí, pues vamos a tener una gran dificultad en los procesos adaptativos que llevan hacia el jardín, ¿sí? Pueden ser que se adapten momentáneamente y después nos hacen caída impresionante, vuelven y entran como si fuera el primer día. Cuando nos ocurre todo esto, pues nosotros miramos muchos elementos, porque no solo es el niño por molestar, eso no lo tenemos que quitar de la cabeza. No es que el niño no quiera ir al jardín, a él le gusta ir, porque es que hay iguales. Lo que sucede es que no se siente seguro porque las personas segurizantes, que son sus padres en ese momento, porque todavía su profesora no es segurizante, porque hasta ahora la ha visto un par de veces, no están siendo asertivos en la conexión que tienen que hacer para responder a esa necesidad. Entonces, cuando hablamos al principio de que los malos comportamientos de los niños, de lo que llamamos malos comportamientos, siempre quieren expresar es algo. Entonces, si mi niño no quiere ir al jardín, ¿qué es lo que hace? Un berrinche monumental. Tira la comida, se enoja, no se quiere vestir, se tira, se arranca la ropa, lanza todo, o sea, hace una cantidad de cosas para que no lo lleven hacia el jardín. En ese momento el papá se desespera y el niño sigue con su mal comportamiento, pero lo que no hemos visto los papás, y es la herramienta que vamos a dar después, cuando terminemos como este preámbulo del proceso vincular, lo que no ha visto es lo que hay debajo. Lo que hay debajo, esto es como un iceberg, lo que hay debajo, que es una capa muchísimo más grande, y es donde tenemos que detenernos, porque ahí es donde está la solución mágica para lograr conseguir que el niño vaya, no tranquilamente, hará su resistencia, pero logre ir y adaptarse hacia su segundo espacio, que es el jardín infantil. Entonces, fíjese cómo es este traslado. Esto es muy complejo, papás, papitos y mamitas, sí, los que nos escuchan, porque de aquí se nos puede instaurar algo parecido como a un trauma, a algo muy disfuncional, que al niño le cuesta y no tiene los recursos para adaptarse. Pongámonos en un momento y pensemos en lo siguiente. Está el niño que no quiere ir al jardín. Obviamente hay muchos componentes de casa
porque uno siempre lo que mira es qué le están haciendo en el jardín, porque si hace una semana iba, entonces, ¿qué le están haciendo? Y los papás no lo verbalizan, pero uno se los lee, ¿sí? Uno se los lee entre líneas el mensaje. No, no es eso, no le están haciendo nada en el jardín, no le están haciendo nada. Es porque él necesita desde casa salir con la contención y como con la mochila cargada no de lonchera, sino cargada de una reserva de afecto, de una reserva para las pilas emocionales que se le agotan, porque, papás, es muy alto lo que un niño tiene que hacer en un jardín para regularse. Sí, es demasiado, o sea, es demasiado. Esos pequeñitos de 2 años que logran adaptarse y uno espera que en 8 días estén ya sonrientes y vayan, no, que sonrientes van a estar, no lo van a estar, porque es que ellos de una u otra manera sí se sienten abandonados. Se sienten abandonados y se sienten que ya no pertenecen al espacio de la casa, y por eso es que a veces empiezan a hacer cosas en casa para llamar la atención a ver si todavía lo siguen queriendo, ¿sí? Sí. Y también hacen cosas en el aula para saber si puede pertenecer. Entonces, fíjese que el niño en este proceso de ambivalencia, en este proceso de adaptación, en este proceso de profundo impacto que lleva el adaptarse, porque papás y mamás, esto es un profundo impacto, es una ruptura. Esto es el primer desprendimiento, bueno, el segundo, porque el primero es cuando nace, y este segundo desprendimiento, ya no solo de mamá, de toda una estructura vincular, es muy fuerte, en mucha carga emocional para estos pequeños. Entonces, ¿qué hace este niño para autorregularse? Y nos ocurre a todos los adultos. Lo que pasa es que uno de adulto ya lo piensa, lo racionaliza, ya uno dice es que me siento como cansado, me siento como triste, de pronto uno se autorregula durmiendo. Cuando tengo la nota baja, yo sé que me llega mucho sueño, ¿sí? Y es como mi forma de autorregularme. Otros se autorregulan comiendo, otros se autorregulan haciendo mucho ejercicio, más actividad o metiéndose de cabeza en el trabajo, ¿sí? Cada uno tiene su forma de autorregularse. Pues los niños tienen que emplear muchísimas formas, porque precisamente el primer sitio donde, y aquí va la primera herramienta que Marta la profundizará después, donde tuvieron que empezar a aprender los primeros elementos de autorregulación, fue en casa, ¿sí? Y en casa estamos muchas familias con una pata coja en la inteligencia emocional y en la parte de autorregulación, ¿sí? Esa es una materia, eso es tan importante como comer, eso es tan importante como el autocuidado, eso es tan importante como dormir, tener lo que es la inteligencia emocional y la autorregulación. Si ya vamos sin ese elemento a enfrentarnos al primer evento fuerte, traumático, de ruptura, pues pensemos un poquito con qué herramientas va a poder responder este pequeño, ¿sí? Va a vivir con miedo, Zaida. Con miedos, claro, y vamos a hablar ahorita un poco de ese cerebro nuevamente, que Marta lo va a tocar, ya se habló en el live pasado, pero el cerebro está hecho para sobrevivir, y cuando él llega a un sitio que no conoce, siente una amenaza, entonces tiene que sobrevivir y se pone en modo alerta. Claro. Entonces, para poder sobrevivir, pues sus energías se van en eso, y menos en poner cuidado a la clase, la verdad. Ni hacer empatía. Entonces, fíjense, este es el panorama que evoluciona en una manera muy rápida, siempre y cuando nosotros como papás podamos hacer un buen trabajo en casa, y en los jardines pues harán su parte, porque ese es el trabajo de ellas, hacer un proceso de adaptación en las primeras 2 o 3 semanas, van haciendo un proceso de adaptación. Entonces, ¿qué pasa con estos chiquitines intentando adaptarse? Pues son niños que les cuesta autorregularse, entonces los ve uno asustados o enojados, pero con unas cosas emocionales muy cíclicas, bastante. Suben y bajan. Exacto, como que sí quiero jugar y me da emoción, pero después me retraigo y me da miedo, y después me da enojo y después lloro, ¿sabes? Como que toda aquella serie de emociones llegan todas unidas. También se desesperan muy fácilmente con sus compañeros. Esas son las señales que claro, los que estén aquí de docentes pueden observar, porque esto es lo que más se observa dentro del aula, pero resulta que esto se transfiere también a la casa,
porque el niño pues viene con ese estrés de poderse autorregular y en casa llega así y los papás dicen, ay, no, yo pensé que iba a llegar cansado a dormir y resulta que llega activo, pero es como una forma de autoequilibrarse y de compensarse, llega llorón, llega que no quiere comer. Yo me acuerdo que mi hija, la mayor, llegaba del jardín y con hambre, pero llegaba tan irritable que ni comía ni dormía, ¿sí? Claro, Sí. uno podía entrar en estrés de ver que lloraba por hambre y lloraba por sueño, terrible. Entonces, Cansada. Claro, cansada en ambas maneras, físicamente, emocionalmente, pues Emocionalmente. de sacar tantos elementos. Y esto ocurre con muchos niños en casa, ¿sí? Llegan muy irritados, que los papás dicen ni comen, no, que no coman, no pasa nada, que duerman, ¿sí? Es más, exacto, esa es una de las, de pronto las preocupaciones que tienen muchos padres, porque los niños generalmente se desajusta inicialmente este horario del mediodía. Se desajusta muchísimo la hora del sueño y se desajusta también la hora del almuerzo. Y los niños no quieren, obviamente, comer en ese momento, escasamente toman agua y así es. Hasta ahí llegó y terminan almorzando a las 3 de la tarde. Pero eso también es algo muy temporal y luego vuelve y se adapta al proceso. Entonces, es tener paciencia y lo que hablábamos que precisamente la vez pasada, esa capacidad de observación del padre, que lo mencionaste en varias oportunidades, de poder ver todas estas señales que nos están dando el niño, porque es que al ver las señales nos va a quedar mucho más fácil a los padres qué solución podemos dar frente a eso como padre de familia con diferentes actividades muy puntuales que pueda ayudar a canalizar precisamente eso que tiene el niño, pero que no sabe él cómo sacarlo. Entonces eso también es muy importante tenerlo en cuenta y son con cosas pequeñitas que en realidad se puede realizar porque es paso a paso todos estos procesos. Sí, así es. Entonces, estos chiquitines, ¿qué más les cuesta? Resulta que cuando los niños ya su nivel de ansiedad va tan alto, que no ha conseguido autorregularse en casa tampoco, porque pues los papás los que esperan es que el paso al jardín sea una alegría, una emoción. Yo me fui a comprar en la lonchera, el uniforme, todo. Y fotos desde que sale el niño. Y la foto. Y una emoción de nosotras. Sí, uno espera que todo aquello sea espectacular y de repente se enfrenta a la realidad de que no para de llorar desde que llega hasta que sale. Sí, entonces la realidad a veces es otra con otros niños. No todos los niños son iguales, depende del recurso que traigan desde casa. Depende también de su temperamento, ¿sí? El temperamento influye mucho, o sea, si son niños más extrovertidos, son niños más calladitos, son niños más sociables, son niños más de movimiento, todo el temperamento influye para que el niño también se adapte de una manera más rápida o menos, ¿sí? No es lo mismo un niño que es más callado por su temperamento, ¿sí? A un niño que es más sociable, pues obviamente va a ser en la evolución muchísimo más rápido, pero todos tienen un componente de estrés alto o menos alto dentro del proceso de adaptación. Inclusive hay niños que se empiezan se estresan tanto que empiezan a tener un atraso en la parte lingüística. Sí, y empieza a verse notorio, empieza a ver que el niño ya no habla mucho, también tiene un retraso de pronto en sus esfínteres, si ya tenía un poco de control, vuelve como que involuciona. No se preocupen, que eso es normal del proceso porque los esfínteres están muy relacionados con las emociones. Pero algo que escuchaba de una terapeuta del lenguaje decía que es importante que los niños cuando desean escolarizarlos, y esto aquí va como un punto para los padres, es que tengan algún proceso de lenguaje ya, que por lo menos puedan expresar algo, porque niños con dificultades del lenguaje, pues ya no tienen ni siquiera una herramienta para expresar el enojo, entonces, ¿cómo lo va a hacer? La mágica, ¿cuál es la mágica cuando no saca la palabra? Pues saca la muela. Exacto, a mí me da mucha risa en medio de lo duro que es para un niño. Las docentes decían cuando dábamos los uniformes que por favor dieran uniformes que fueran hasta acá para poderse proteger un poco.
Claro, pero es una herramienta para el niño, es una súper Exacto. herramienta. Y si no es eso, pues entonces es gritar, son muchas cosas que el niño Pegar, coger el saca, pelo, porque, ¿sí? claro, porque en ese momento está su cerebro en miedo, literalmente paralizado, y el niño necesita, obviamente, que los demás lo entiendan, lo comprendan, pero que las herramientas en realidad en ese momento no se le están dando y a él le va y le cuesta trabajo, porque obviamente esa parte neurológica, esa parte del lóbulo frontal, de la parte prefrontal aún no está madura, pero el niño puede aprender definitivamente a través de las diferentes herramientas que papá y mamá dan de manera continua y constante, poder vencer precisamente ese miedo. Así es. Bueno, entonces, esto es lo que hay que trabajar y esta es una realidad en mayor o menor porcentaje, pero es una realidad. Nosotros somos las defensoras de los niños y hay que ponerle nombre a las emociones que tienen los niños, ¿sí? Hay que ponerle nombres. Si no se desajustan en el aula, se desajustan en la casa, o si no se desajustan en ambos sitios, sí, pero por algún lado empieza a salir eso que Sí. se está moviendo por dentro, que es bastante, bastante fuerte. Entonces, es la capacidad de ser comprensivos, de poder ponernos en sus zapatos, de una mamita Ser empáticos. sí, una mamita nos escribió y nos dijo, es que yo ya me he agachado, me he puesto a su nivel, le he dicho como ustedes me han dicho. Entonces, Pero nada. lo que tocaría mirar es el recurso que trae el niño desde esos 3 años hacia atrás, Esa ¿sí? memoria. Exactamente. Lo que uno de papá se debe preguntar es, ¿ha sido contenido durante estos años como tenía que ser contenido? No porque un niño sea contenido y no responda a su necesidad, lo va a malcriar. Una cosa es que tú le hagas las cosas, es diferente. Y otra cosa es que cuando el niño necesita tu presencia, tú digas, no, párate, eso no pasa nada. Uy, esa palabra, no pasa nada. Se cayó, se golpeó, no llores, no pasa nada. No, sí pasa, siempre Sí. pasa, siempre pasa. Entonces, ¿cuántas veces le hemos dicho a nuestros hijos, no pasa nada? Ya estás grande, no llores. Otra vez lo mismo, no te voy a alzar porque te portaste mal al almuerzo. No me voy a acostar contigo porque me hiciste berrinche. No te voy a acompañar al parque porque te portaste mal con los abuelos. O sea, eso realmente es un rompimiento de la estructura del vínculo y de la conexión del niño con el adulto que se supone que es el segurizante, ¿sí? Entonces, Sí. ¿cuántas veces decimos estas palabras que nos salen porque es como nos criaron a nosotros? Así, o sea, esa es la forma que nos criaron. Y cuesta trabajo hacer ese rompimiento, a todas nos costó, a mí me costó muchísimo, pero hay que hacerlo porque el afecto no va unido al comportamiento, ¿sí? Entonces, claro, te portas mal, ya no te mereces mis abrazos. Entonces me hago la indiferente e ignoro a un pequeñito de 2 años hasta por 2 horas y él pidiéndome un abrazo, pidiéndome un abrazo, pidiéndome un abrazo de contención, ¿sí? Entonces sí, Zulín, cuesta Pues, quitarnos de la boca, pero eso hace una fractura, eso hace una fractura muy grande en los procesos de autoestima, en los procesos de valía de los niños, porque sale de la palabra de la persona más poderosa para ellos, que es su mamá y su papá. sí, imagínese el impacto, Zaida, tan tenaz que tiene este proceso entonces de adaptación al jardín, porque precisamente esa amígdala de la que hemos estado hablando es la que guarda precisamente esa memoria de los miedos. Entonces, por eso, como nos dice Zuli, cuesta, claro que cuesta y es precisamente por eso. Entonces, no, pues Aida, interesante la parte de lo que acabas de mencionar, de todo lo que es la parte del vínculo, porque probablemente muchos no se han puesto a pensar la magnitud de lo que esto puede llegar a generar en la vida de los niños cuando se llega a ser adultos, porque precisamente la memoria queda.
Pero esto no Así quiere es. decir que el cerebro no pueda transformar, esto no quiere decir que el cerebro no pueda llegar a ser algo diferente. Y es básicamente parte de algunas, de otras dos herramientas, pues más que herramientas es mencionar dos elementos importantes que a veces no tenemos en cuenta. O sea, y los hemos mencionado, pero a veces no se tienen en cuenta. Entonces, uno de ellos es que el modelo, tú eres el modelo. Entonces dirán, ay, sí, ya otra vez vuelven a repetir que soy el modelo, entonces tengo que ser perfecto. No, no tienes que ser perfecto, porque nadie es perfecto. Afortunadamente, nadie es perfecto. Pero sí hay algo muy importante acá. Nosotros como adultos queremos promover esas conductas en los niños que sean adecuadas y que ofrezcan en realidad unos modelos ejemplares. Eso es lo que nosotros buscamos. Nosotros queremos que nuestros niños cuando empiecen a ir al jardín, pues que también de alguna manera lo hagan de una forma más proactiva, más positiva, ¿sí? Entonces, hacer este proceso, pensar en positivo y a la vez tener unas buenas actitudes en el tiempo que está el niño preparándose para el jardín, nos va a ayudar muchísimo. Entonces ustedes dirán, pero ¿cómo así? ¿Cómo lo podemos hacer? Entonces mira estos elementos tan sencillos para compartir con todos los papás, con todos los padres de familia que están acá y si hay algunos docentes, pero en casa específicamente. Si yo con mi actitud como mamá empiezo a hacer determinadas rutinas pequeñas con palabras de aliento y con actitudes, el niño me va a ver y obviamente va a imitar. Por ejemplo, demuestro que me levanto con mucha energía al trabajo. El día anterior yo alisto la ropa y puedo mencionarlo, estoy alistando la ropa porque mañana me voy para el trabajo. Estoy emocionada, y mañana voy a comer esto a la hora del descanso y voy a preparar unos sándwiches muy ricos, o estoy organizando mi puesto de trabajo y que se me note la alegría de que voy a ir a trabajar. ¿Qué hace el niño? El niño empieza a imitar indudablemente y él también quiere de pronto alistar su ropa, alistar sus cosas con la misma energía con la que lo hizo el papá, porque empieza a imitar. Pero si yo de papá o de mamá digo, y qué jartera, mañana me toca ir al trabajo otra vez, y yo con esa pereza y otra vez levantarme a las 5 de la mañana y las mismas carreras, y ay, ahora tengo que planchar. O sea, si yo empiezo, ¿qué me va a ver? ¿Qué va a ver el niño? Pues va a ver exactamente eso. Y el niño, ¿qué hace? Imitar. El niño absorbe como una esponja. Y el niño, al absorber toda esta información, la repite. Entonces, por eso esta herramienta es tan importante, que en este tiempo intentar decir palabras y tener actitudes que sean proactivas, positivas, para que el niño las copie y de alguna manera va a ser mucho más fácil el niño enfrentarse precisamente a ese desafío tan grande que es entrar al jardín nuevamente. Esa es una que en realidad va a servir muchísimo. Otro elemento muy importante se llama la confianza. Todos estos elementos a nosotros nos gusta también mucho Bilbao, en el cerebro del niño, que es un elemento, es un libro muy bueno. Y de ahí combinamos algunas estrategias, dimos algunos elementos también pues basados en parte de la teoría que nos ha dicho Bilbao. Entonces, ¿qué pasa con la confianza? Resulta que la mayoría de nosotros, pues nosotros decimos, es que, pero como yo, claro que yo confío en mi hijo, pero resulta que la falta de confianza es uno de los escenarios en realidad que más se ve en los niños. Por ejemplo, ustedes dirán, no, o sea, yo dejo a mi hijo en el colegio, la mamá deja al hijo al colegio, pero yo confío en esa profesora, si no nadie llevaría a los niños al colegio. Entonces yo confío en esa profesora, yo confío en la directora. No es que desconfíe de ellas, yo desconfío, en realidad yo siento una angustia desbordante porque no sé si mi hijo tiene la posibilidad de soportar esos días sin mí, porque en realidad es sin mí, o sea, lo va a hacer solo. Entonces esa es mi angustia, si el niño lo puede hacer o no lo puede hacer. No es la desconfianza con el docente, es la desconfianza de dejar a mi hijo, y si él tiene las herramientas para enfrentarse a todas las situaciones que ha vivido o que ella vivió y que cree que de pronto se puedan llegar a pasar acá también. María Montessori decía que no debemos ayudar nunca a un niño cuando él ya puede
cuando él tiene la capacidad de hacer las cosas de manera independiente. Entonces, Uh-huh. cuando pasa este tipo de cosas y nosotros le quitamos la confianza al niño, le quitamos un poder. Indudablemente le quitamos un poder tan grande porque lo estamos perjudicando por ese exceso de protección. A veces no es tan fácil definir en qué momento es que yo debo intervenir y en qué momento no debo intervenir teniendo en cuenta ese desarrollo psicomotor. Pero es muy importante cuando vemos que los niños se enfrentan a una situación que es muy difícil y que vemos que el niño la podría hacer de acuerdo a su desarrollo psicomotor y nosotros le quitamos el poder al niño. ¿Y qué es lo que pasa con el cerebro? Entonces el cerebro empieza a decir, definitivamente no confían en mí, yo no puedo hacer esto porque no hay confianza. Sí. Cuando el niño se enfrenta a ese desafío y no sale muy digamos, airoso, por decirlo de alguna manera, el cerebro se enfrenta, empieza un enfrentamiento y hay dos grandes protagonistas acá. Un protagonista que es la amígdala, no la podemos dejar a un lado, esta pequeña amígdala que es una protagonista en ese cerebro de miedo, que pues obviamente le da miedo. Acordemos que no. No es la de acá, ¿no? Entonces está alerta, porque afortunadamente nos da la alerta, oiga, hay un peligro inminente en ese momento. Y el niño, obviamente con su grado de inmadurez, pues obviamente se tiene que enfrentar la amígdala con esa parte frontal, que hasta ahora, con ese lóbulo frontal que hasta ahora, digamos, está recibiendo una información, está inmaduro, está muy inmaduro, pero que el niño va aprendiendo de todo lo que imita, recuerden, y de la confianza que se le va a dar para poderse enfrentar. Entonces hay un pequeño enfrentamiento. ¿Qué le vamos a dar nosotros como padres de familia? ¿Qué le vamos a dar al niño para que él al final, con ese lóbulo frontal, con ese cerebro racional, pueda tener la posibilidad de dominar al miedo? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Porque al final, ¿qué es lo que hay que colocar? Poner el límite al miedo, porque el límite al miedo definitivamente es lo que me empodera. Imagínate nosotros quitarle ese poder a este niño que es el que vamos a enseñarle. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Acuérdense que la amígdala detecta amenazas, detecta el miedo, la activa y fuera de eso también, fuera de sentir miedo, tiene la memoria del miedo, que es lo que estábamos mencionando ahora, tiene la memoria. Entonces, ¿cómo voy a hacer para que esa memoria se vaya, digamos, borrando, por decirlo de alguna manera, con unos elementos que lo pueden empoderar? Imaginémonos la situación al jardín. Aquí yo copié para poder, el ejemplo, copiamos con Zaida para poder estructurar el ejemplo. Entonces, el niño está en el jardín, está llevando un proceso, lleva una semana, súper, lleva 2 semanas y el niño está muy bien. Pero resulta que la mamá pues fue por una situación puntual a pagar algo. El niño muy emocionado jugando cuando de pronto se queda así, paralizado, porque ve a la mamá. Y la mamá se queda mirando al niño y pueden ocurrir 3 escenarios. No sé, aquí de todas las mamás que están acá, díganme, ¿cuál escenario de estos ustedes han podido vivir? 1, la mamá no interviene. Otro, interviene con calma. Entonces saluda a su hijo muy efusivamente y ya. Y otro, la mamá se asusta, los ojos así, las expresiones llaman la atención, mi niño, y bueno, en fin, ya se podrá imaginar que todo de alguna manera hemos podido hacer muchas de estas cosas. ¿Qué pasa con esto? La mamá que está tranquila, si la mamá está tranquila, el cerebro puede mantenerse en alerta, obviamente. Entonces el cerebro está, mi mamá está acá, puedo llorar momentáneamente, obviamente, porque recuerdo que mi mamá cuando me dejó, probablemente ella lloraba, ella se angustiaba por dejarme. Entonces, el niño se queda así, llora momentáneamente, pero continúa su proceso. ¿Quién venció? ¡Wow! Le gané esa amígdala que probablemente me manifestó el miedo, pero yo logré enfrentarlo. Si la mamá interviene, va a quitarle ese papel protagónico a ese niño. Se lo quita, porque el niño que tiene frente a esa determinación de poderlo vencer, resulta que no lo vence porque la mamá va a intervenir. Su cerebro no se va a sentir tranquilo porque el niño, que es el que debería controlar la situación, al final lo controla la mamá o el papá y el niño se siente bien. ¿Y qué pasa cuando la mamá pega un grito, sale en carrera, coge al niño y dice, ¿tú estás bien? ¿Cómo te ha ido? Empieza con todas las expresiones,
obviamente el niño, pues con la cara de pavor que va a tener la mamá, el niño también se rinde, ganó la amígdala en este momento. Y el niño obviamente va a sentir pavor y dice, definitivamente aquí hay peligro. Esto es un peligro inminente. Mi mamá vino a rescatarme del peligro. Entonces, cuando pasa eso, tendríamos que enfrentarnos y mirar. Tengo miedo, pero lo controlo. ¿Qué quiere decir? Mi cerebro sabe que puedo llegar a controlar el miedo, porque has hecho algunas herramientas en casa puntuales que ahora vamos a darlas para que lo podamos manejar y para empezar a que esa parte que el niño está aprendiendo por su madurez le pueda ganar un poco a la amígdala. La otra, tengo miedo, pero no lo controlo. Mis padres me ayudan siempre. Solo mis padres, que es el tercer escenario que vivimos, que se vivió, solo mis padres pueden controlar mi miedo. Tengo miedo y mis padres pánico. Eso quiere decir que debo sentir miedo por todo, porque el mundo es peligroso. Entonces, imagínense ustedes lo que se lleva el niño de información a esa amígdala. En ese sentido, entonces, obviamente cada niño aprende a tener confianza dependiendo de la actitud y dependiendo de cómo todos nosotros empecemos, los padres en casa, la mamá, todos empecemos a depositar esa confianza en ese niño que ya puede realizar determinadas actividades y poderse enfrentar a la vida al final, porque se va a enfrentar a la vida. Entonces vamos, y ante cualquier, obviamente, desafío, vamos a... O sea que... Esto, Martica, aquí entonces entraría algo aquí muy importante, que es el lenguaje no verbal, y que es que los papás y las mamás, exacto, los papás y las mamás nos dicen mucho, es que yo le hablo en buen tono, es que yo conecto, pero resulta que posiblemente su lenguaje y su expresión no está acorde a lo que quiere transmitirle el niño. Entonces, acuérdense que el niño es corporal. Lo que dijimos anteriormente, desde nuestro enfoque de psicomotricidad vemos el cuerpo. Entonces, el niño reacciona con su cuerpo y su emoción a lo que él percibe del lenguaje no verbal, aunque la mamá esté intentando decir o el papá algunas palabras como de tranquilidad, de todo va a estar bien, pero el niño se da cuenta, el estrés de uno, se da cuenta el movimiento, se da cuenta la rigidez de los ojos, o sea, son unos lectores no verbales impresionantes. Exactamente, son unos lectores y la idea es que podamos como padres activar precisamente esos circuitos de afrontamiento, de enfrentar a ese miedo, pero hay que dar herramientas. Podemos dar esta es una herramienta muy sencilla, así como vimos la primera herramienta de que tú eres el espejo y cómo puedes lograr tener esa parte en el niño, ese modelo, con esas actitudes que estábamos mencionando y con esas palabras de aliento y con esa emoción cuando tú vas a ir al trabajar. Entonces, acá también podemos tener un ejemplo para poder para ayudarle al niño a ese cerebro inmaduro. Entonces, lo podemos hacer en casa. Entonces, porque la idea es ganarle y darle ese poder al niño de confianza, que el niño sienta que tiene la confianza para enfrentar cualquier miedo. Pero vamos a poner un ejemplo en casa sencillo que ustedes lo pueden practicar. Entonces, vamos a empezar con la lista de la lonchera. Mira, esto es algo muy sencillo. La primera parte es que tú le vas a enseñar la rutina de cómo, pues, alistar la lonchera. Pero la responsabilidad neta es que el niño va a alistar la lonchera de ahora en adelante. ¿Listo? Entonces, tú eres la que escoges, obviamente, los alimentos. No vas a sacar toda la idea de alimentos para ver el niño que quiere escoger. No, tú escoges los alimentos para que el niño los guarde dentro de la lonchera. Tú le explicas cómo hacerlo. Listo, hicimos el primer proceso, cómo debes bajar, cómo debes guardar, lo básico lo básico que se puede alistar en ese momento. Al otro día, si hay cosas en la nevera, entonces tú le explicarás con una ayuda, si se puede decir, podría abrir la nevera, no la puede, para que él meta ese yogur o lo que sea dentro de su lonchera. Listo. Esta es una rutina que enseñas. Son cosas muy pequeñas, pero es importante hacerlas. Después de esto, obviamente, tú tienes que alentar. Gracias por ayudarme a alistar la lonchera. Perfecto. El niño ya lleva la rutina, ya lleva una palabra de aliento. Listo. Al día siguiente, tú también le dices, ya llevamos 2 días, 3 días que el niño ha alistado la lonchera y de pronto llega un momento que tú le dices, hijo, en este momento no te puedo ayudar con la lonchera, por favor alístala. Pero tú ya has dejado las cosas y puedes estar observando de lejos
para ver cómo lo hace él. Pero le dejas la responsabilidad. Tú ya lo has entrenado, tú ya les das una palabra de aliento, ya el niño lo lleva haciendo un tiempo. El niño, tú le estás dando la responsabilidad, estás soltando la responsabilidad, se la está dando a él, y el niño siente que él lo tiene que hacer porque mamá en ese momento está ocupada. Entonces, si él lo hace, indudablemente, imagínese el poder que tiene ese niño de que yo solo puedo hacerlo sin mi mamá, supuestamente sin mi mamá. Claro, tú ya has manejado, tú ya has controlado, digamos, el ambiente, las cosas, todo para que el niño lo haga. El niño lo hace y se lleva un alto grado de confianza. El niño dice, yo ya lo puedo hacer. El niño empieza a sentirse confiado y responsable. ¿Qué se tuvo en cuenta acá? Primero, enseñas una pequeña tarea, delegas la responsabilidad y cuando el niño esté preparado, tú sueltas para que él lo haga. Son cosas sencillas, entre comillas, pero hay que hacer el proceso para que el niño se pueda indudablemente empoderar. Si los elementos y el ambiente es adecuado, esto genera confianza en el niño. Claro, recuerden la actitud, recuerden el espacio, recuerden controlar el contexto y el ambiente. Y no, apúrate, que nos cogió la noche, que mira, ya es hora de dormir y no has alistado la lonchera. O sea, a ver, todo tiene que ir como coordinado. No es tan fácil a veces uno decir, uy, no, todo tan perfecto. Eso lo estamos haciendo acá porque no tenemos la presión. Pero indudablemente es esa parte de adulto que nosotros tenemos de sí, a través del lóbulo prefrontal, ganarle a la amígdala, porque ese es el poder que tiene el adulto, y no el que el niño hasta ahora está aprendiendo a ver cómo le gana a la amígdala. Entonces, si yo tengo este poder, porque soy el adulto, porque soy quien se controla, porque ya he madurado esa parte, porque ya tengo 25, 30, 40, 50 años, o de pronto se tiene más y todavía no se ha madurado, pero digamos que estamos hablando con papás que ya lo han logrado. Entonces tengo el poder de darle al niño la herramienta y tengo la responsabilidad de hacerlo como se tiene que hacer. Entonces imagínese usted ese empoderamiento y sentirse pertenecido en el contexto. ¿Qué hace el niño? Pues llega al colegio con esa confianza, casi mirando así, sacando pecho, cuando llega al colegio, que se siente empoderado también el niño, porque sabe que puede que en su casa confían en él. Entonces, si en mi casa confían en mí, quiere decir que si yo llego al colegio, el docente también puede confiar en mí porque yo sé, tengo muchas habilidades, yo sé hacer muchas cosas porque me lo han demostrado, porque mi mamá me ha demostrado que yo puedo hacer muchas cosas en casa. Entonces, mire la connotación de poder llegar a darle ese poder a los niños que desafortunadamente a veces no los soltamos por protegerlos, porque creemos que el niño no puede vivir sin nosotros, obviamente de acuerdo a esa edad de desarrollo. Hasta lo que el niño puede hacer, es que es importante entender, soltar lo que el niño ya puede hacer. Entonces preguntémonos, ¿qué puede hacer el niño en este momento dentro de su autocuidado? ¿Qué puede hacer que yo todavía no he soltado? ¿Qué puede hacer el niño? Ya el niño puede comer solo, ya el niño puede cepillarse los dientes, así sea de una forma que no es la adecuada, con movimientos que no son adecuados, pero que yo puedo después reforzar. Ya estás empezando a soltar ciertos, digamos, responsabilidades puntuales que pueden alistar entonces también el uniforme, por ejemplo. Entonces, imagínese esto es darle poder a los niños. Esto es indudablemente darle la confianza. Entonces, aquí hay dos elementos que hablamos fuera del vínculo y la conexión que mencionaba Zaida, que está precisamente que tú eres el modelo, está la otra parte de la confianza y también lo que mencionó Zaida, que es la parte de conexión con lo que es el vínculo afectivo. Entonces, bueno, son varios elementos, Zaida, que yo pienso que acá varios elementos. Y fíjese, aquí estaba yo pensando algo. Esto es como una ecuación. Si yo como papá o como mamá no he establecido las rutinas con mis hijos, qué caos salir al jardín. O sea, no. Entonces la ecuación es, entre más pleito, menos rutinas organizadas hay. Entonces, así que, por favor, miden ese termómetro en casa. Estamos peleando mucho y nos estamos desesperando para salir a tiempo. Significa que las rutinas
hay que trabajar en las rutinas, hay que trabajar en la organización, Sí. porque las rutinas, como dijo Marta, está relacionado directo y proporcionalmente con la autonomía del niño. Eso le da confianza, eso le da seguridad, eso lo empodera y le da unas herramientas valiosísimas para que pueda enfrentar el entorno. Porque yo puedo, o sea, manejar el miedo. Exacto, manejar el miedo cerrando este cerebrito con el autocontrol de él. Pero fíjese, como esto sí parte de casa, ¿sí? No podemos descargarles el 100% a las instituciones educativas la adaptación del niño. ¿Sabes? Esto es una responsabilidad del 50-50 y de ese 50 yo asumo el 100% que me toca y el colegio asumirá el 100% que le toca. Pero el colegio y las instituciones y los jardines reciben a niños con procesos vinculares que no están establecidos de la manera más sana y más apropiada, ¿sí? Niños que no tienen rutinas, niños que les hacen todo, ¿sabes? Entonces hay una serie de movimiento grande que el jardín tiene que recibir y tiene que ver cómo logra adaptar. Claro, un niño que no trae rutinas ajustadas, que se acuesta tarde, que no llegó sin desayuno, por eso sin desayuno, imagínense, ese cerebro está listo para responder. ¿Y cómo responde? En el aula molestando, en el aula desordenando. Entonces al mes empiezan a decir, es que su hijo es muy inquieto, es que molesta a todos, es que destruye todo, es que... Entonces, pero claro, es la forma de expresar que el niño todavía no ha conseguido pertenecer a ese espacio. Regularse, es la forma de expresar que soy incomprendido, que en el colegio todavía no me comprenden, en la casa tampoco, o sea, no me comprenden en ningún lado. Yo ya no sé ni cómo expresarlo, ya he mordido, ya he tirado todo, ya he vomitado, porque hasta se vomita. Yo ya no sé qué más herramientas hacer para que de alguna manera me puedan entender que yo necesito pertenecer, que necesitan confiar en mí, ¿sí? Que necesitan delegarme responsabilidades, que son tantas cosas, pero que de alguna forma se puede, indudablemente, como hemos observado hoy, pues, y como hemos oído, más que observar, hemos oído, toda esa cantidad de pequeños elementos, de herramientas que son sencillos, son fáciles de practicar. ¿Cuál es la habilidad que debemos tener nosotros fuera de la capacidad de observación? ¿Qué es lo que tenemos las terapeutas ocupacionales? Y en eso sí, digamos, saco pecho, por decirlo de alguna manera, porque el hecho de poder desglosar minuciosamente un paso para poder lograr llegar a esa tarea grande es la habilidad que nosotros tenemos. Entonces, cuando desmenuzamos, es más fácil para el niño ir paso a paso y para el padre de familia también, porque al final eso es el 1% cada día que yo pueda lograr de algo pequeño. Solo hoy aprendí la rutina, solo hoy. Mañana voy a volver a ver si ya el niño puede, si sabe ya al menos guardar y meter y cerrar la lonchera. Ya pasado mañana puedo enseñarle cómo hacer tal cosa. Es un paso a la vez. Y no necesitamos que el niño, y no necesitamos que el niño haga la actividad por 10 minutos. No, es que mira, con un minuto que el niño emplee colocando el individual en la mesa, suficiente, con el cubierto, suficiente. Y si lo repite todos los días, va grabando. Sencillo. Si en un minuto recoge los juguetes, lo que alcances a recoger en un minuto, cada vez se volverá más versado, pero no podemos esperar que recoja los 1000 juguetes que tiró, porque eso le va a llevar 10 minutos, y ya sabemos que un niño de 2, 3 años tiene 2 minutos de atención, 3 minutos de atención, no puede tener más, y pedimos que haga algo de 10 y de 5. ¿Sí? Entonces, ahora estás mencionando los juguetes. Ahora imagínate cuando digo ordena la habitación. O sea, ordena la habitación. Entonces, cuando se va poco a poco, al final, si yo organicé los juguetes, ¿qué te parece si me ayudas con esto? Entonces ya organizamos otra parte. Ya cuando llegue el momento ya hemos organizado la habitación, pero no empezó como el primer señalamiento. Entonces el niño en realidad no se quedó paralizado pensando cómo voy a organizar esta habitación, sino que empezamos por pasos y el niño eso también le da mucho más confianza porque él lo
logró hacer un pequeño paso y a medida que se va aumentando cada uno de los pasos para lograr llegar a arreglar en la habitación, pues va a ser mucho más fácil. Cuando se da cuenta, el niño lo hizo, aprendió a arreglar la habitación, pero fuimos poco a poco, paso a paso. Entonces, bueno, esas son herramientas muy puntuales que nos van a servir. Indudablemente esperamos que los padres que nos han estado siguiendo por estas 2 semanas con este tema tan interesante, yo creo que están pensativos. O otra herramienta que tengan y de pronto nos puedan ayudar también para compartir con todas las personas, porque muchas personas dirán, no, mira, a mí me ha funcionado esto. A mí me parece delicioso que podamos compartirla. No sé si alguien quiere escribir. Ahí nos gustaría leerlos. ¿Qué herramientas les ha ayudado en casa para ayudar en los procesos de adaptación, para regular a sus hijos? ¿Qué herramienta les ha funcionado para instaurar rutinas? ¿Sí? Porque de todo necesitamos aprender de muchas cosas. Y la mejor forma de uno poder ir transformando es escuchar a los pares. ¿Y los pares cuáles son? Pues los padres y las madres, que realmente nos enseñan mucho, 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 y que lo estamos haciendo bien entre nuestras habilidades, lo estamos haciendo bien, pero lo podemos hacer mucho mejor si realmente nos entrenamos, ¿sí? Si realmente con conciencia, con determinación, decidimos tomar la crianza con responsabilidad. Bien, claro. ¿Sí? Sí, Zaida, y aquí Karen nos dice que incluirlos en las tareas cotidianas, exactamente, incluirlos en las tareas cotidianas, eso es, e incluirlos, recuerden que por pasos para que sea mucho más fácil, sobre todo para los niños que hasta ahora están de pronto empezando con un aprendizaje de X tarea, pero eso es súper importante en esas tareas cotidianas, sobre todo empezando en la primera infancia con ese autocuidado, porque al final, ¿qué es dentro de la primera infancia, los primeros 5 años de vida? Se está enseñando ese autocuidado, ese cuidado de sí mismo a través de todo lo que va aprendiendo para que el niño pueda ser independiente y autónomo en un colegio ya grande, por decirlo de alguna manera, que es lo primero que se observa. Acá nos dice Liliana, mi hijo lleva las medias a los lugares correspondientes, muy bien, la ropa que se quita la lleva a la lavadora, exacto. Mira que ya tiene responsabilidades de casa y eso está súper bien. Muy bien. Y hay que darles responsabilidades de casa, porque resulta que la parte académica tiene responsabilidades y nosotros no podemos asumir las responsabilidades. Así que si me está escuchando alguna mamá o papá que dice, es que vamos a hacer las tareas. No, eso no. Mi hijo va a hacer las tareas y yo le acompaño, ¿sí? Es que estamos enfermos. No, el que está enfermo es el niño. Que a mí me toque quedarme es otra cosa diferente. Pero hacemos el estamos y hacemos una conjugación ahí del verbo que le quita toda la responsabilidad del otro y dice, pues vamos a hacer tareas. Claro. Entonces, él se queda así esperando ganamos, que las hagan. Sí. Ganamos el año. Perdimos el año. Cuando se perdió el año, perdiste el año. algo así. En la buena juntos, en la mala fuiste tú. Fuiste tú. Sí, algo así. Y recordarles nuevamente la invitación, que ya en nuestra biografía del Instagram consiguen el link para inscribirse al desafío, donde vamos a aplicar durante 2 días una poderosa herramienta de diagnóstico de comportamiento para poder saber por qué mi hijo hace eso, por qué es que lo está haciendo. Y no solo pues quedarnos con eso, obviamente, entender por qué y llevarnos unas herramientas que nos permita como evolucionar en tiempo pronto. No podemos solucionar todo, porque para solucionarlo todo hay que entrar a nuestras mentorías de crianza, y sabes que esas mentorías, el entrenamiento es toda una maestría, dura 1 año completo de entrenamiento con todas las herramientas
con todas las herramientas que les pueden servir hasta la adolescencia, porque la crianza es única y la base es la primera infancia, que es donde estamos, los primeros 9 años, porque ustedes no se imaginan lo que después les cuesta en terapias y en psicólogos y en muchos procesos restaurar lo que dejamos de hacer durante 9 años. ¿Sí? Entonces el costo es muchísimo más alto versus la inversión que uno hace en crianza. Hay que invertir, hay que invertir. Uh-huh. Hay que invertir tiempo, hay que invertir porque la crianza de estas nuevas generaciones necesitan otra forma de ser, otra forma de estar, otra forma de transformar todos estos procesos. Fíjense que nos contactaron unos papás muy jóvenes y nosotros pensamos que el niño estaba muy grande y tenía alguna dificultad. No, un chiquitín de 15 meses y los papás quieren aprender a ser mejores padres. Porque obviamente... Son padres jóvenes. Jovencísimos. Muy jóvenes. Porque los abuelos le dicen no hagan eso, pero ellos, su concepto no es eso. Entonces, claro, empieza como una división, ¿no? Entre lo que dicen los abuelos, lo que dice uno y en medio se queda el niño. Entonces, no es que lo de los abuelos no funcione. Claro que sí funciona. Lo que sucede es que los responsables de la crianza son los papás, no son los abuelos. Hay algo que me gustó mucho de esta pareja que mencionó, y es que ellos necesitan las herramientas para poder decirle al papá, a los padres, a los abuelos, mira, es que esto es así por esto. Por eso es que no voy a castigar al niño, por eso no voy a permitir que el niño haga todo, porque puede llegar a pasar esto a futuro. Entonces ellos decían que necesitaban tener esas herramientas que le permitieran pues entender un poco mejor la crianza, el desarrollo psicomotor del niño, para poder de alguna manera justificar con unas bases en realidad que son científicas el comportamiento del niño. Entonces me encantó esa parte porque... Martica, aquí nos preguntan que si aún se puede hacer cambios en un niño de 8 años. Sí, todavía se puede hacer cambios en nosotros y a los 100 años, claro que sí se pueden hacer. Y el niño no es el que hace cambio. Qué cosa tan mágica. Cuando el papá y la mamá cambian, el niño cambia. O sea, es así. ¿Sí? Es así. Entonces, siempre hay herramientas y estás, Luz, estás en un punto de transformación impresionante. Siempre. Porque todavía no nos ha entrado en una preadolescencia. ¿Sí? Estamos en un punto de poderle generar una serie de herramientas justo para afrontar la preadolescencia. Porque es que el problema no es la primera infancia. Nosotros educamos para el futuro, nosotros no educamos para el momento, que es lo que nos tenemos que sacar de la cabeza. Tenemos que educar para estos chicos que se van para la calle, estos chicos preadolescentes, adolescentes, y empiezan, que sepan decir no, que sepan afrontar, que sepan tomar decisiones, que sepan discernir y saber que sí, que no, como en un principio moral y ético, pero todo eso viene de casa. Y sí se pueden hacer cambios formidables. Si papá y mamá deciden hacer el cambio, los hijos cambian. Así es. El hijo no cambia si papá y mamá siguen haciendo lo mismo que vienen haciendo durante años. Entonces significa que no ha funcionado lo que hemos venido haciendo durante años. Entonces, así que te invitamos a que entres a nuestro programa. Es poderosísimo realmente la transformación que hacen los padres al interior. Es muy poderosa. Por aquí nos dice Eri que ella aprendió a decir en plural por nosotras. Es que nosotras, dice, se nos quedó el agua, no hemos hecho el proyecto. Así. algo así, Zulín, eso es así. Yo trabajo a diario con niños de 11 a 9 años y estas herramientas sirven para nosotros mismos, es aprender a ser mamás y hacerlo bien. Así es. Y pronto viene un gran entrenamiento con docentes, así que no se lo pueden perder porque hemos parado un poco los docentes. Antes de la pandemia estamos corriendo con docentes y ya toca volver a retomar porque ya empezó
ya empezó toda la presencialidad y hay que seguir haciendo transformaciones, así como se hacen transformaciones en crianza, hay que hacer transformaciones en educación. Y ese es el compromiso nuestro. Al final estos son los dos entes grandes donde en realidad el niño puede sentirse seguro, confiado, que tanto el docente, que tiene una poderosa voz, la verdad, en los niños y que deja una marca muy grande para toda la vida, y obviamente la de los padres. Entonces, imagínense la preparación tan grande que tenemos nosotros cuando el niño ya sale hacia un contexto que es diferente, que es en la universidad o el trabajo. Ya lo que hiciste en estos primeros años, en realidad, es esa responsabilidad de todas las habilidades que tú le estás enseñando a tu hijo a desarrollar para toda la vida, porque esto es para toda la vida, como hablamos, indudablemente lo que mencionamos al principio. Entonces, esto no es solo el proceso de adaptación del momento, esto es una marca, es una huella que le vas a dejar a tu hijo, a tu hija para toda la vida. Entonces, qué rico, me encanta, ¿viste? Me encantó. Sí, y bueno, para cerrar, acuérdense, si no se han inscrito al desafío, corran ahí al link porque va a estar súper bueno. Y bueno, ya saben, y las plazas empiezan ya a abrirse en poco, muy pocas, solo 20 plazas para entrar al entrenamiento anual. Sí. Es un programa bastante poderoso. Ya traeremos papás la otra semana de los que están en la tribu un poco para hablar de qué es lo que se hace al interior de esa tribu de crianza. La primera tribu a nivel de Colombia, básicamente, sí, es todo una apuesta que tenemos en... Es un reto, este es un desafío para nosotros en realidad. Sí, en poder transformar... Es un desafío. Poder transformar muchos padres, porque cada padre que se transforma es un niño que será un adulto y que será un padre y que tendrá hijos y seguirá con una transformación que no para. Entonces, eso es el compromiso, nuestro legado, y bueno, a por ello. Sí. Así es. Más todos los papás que nos están viendo, que indudablemente se llevan muchas herramientas, siguen dejando huella, seguimos dejando huella en cada uno de sus hijos y hijas. Entonces, bueno, qué rico, nos seguimos viendo entonces en todos estos espacios, ¿ok? Así es. Pues nada, bueno, un gran abrazo y nos vemos al martes de educación. Martes de educación, jueves de crianza. Esos son los dos elementos que ya se empezaron a abrir y que quedan instaurados. Dentro de nuestro calendario. Así que, Zulín, pronto vienen los entrenamientos, así que a tus colegas docentes ya sabe que pronto viene un gran entrenamiento y un gran movimiento educativo que es realmente que nos apasiona bastante. Sí, bueno. Un abrazo a todos y nos vemos la próxima. Sí, bueno, ya aquí vamos cerrando y vamos despidiéndonos por allí. Voy a cerrar acá. Ok. Adiós. Ok, Martica. Gracias a todos y bueno, para la próxima vamos aquí abriendo este espacio. Un gran abrazo.